Bien, estamos estudiando entonces Gálatas, estamos al final de este módulo que ha salido largo. Esta es nuestra onceava clase, once clases eh, en donde estamos estudiando Gálatas y quedamos en el capítulo 2 más o menos a la mitad, empezando esta eh, especie de, bueno, como cuando Pedro es reprendido por Pablo. En esa sección habíamos quedado. Y vamos a avanzar de allí hasta, bueno, si así Dios lo permite, vamos a hacer todo lo posible para que avancemos hasta el capítulo 6 y terminar la carta a los Gálatas. Así que no sé si antes de, como siempre, alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, opinión acerca del tema. ¿No? Bien, vamos entonces allá. Voy a compartir pantalla. Ujú, ujú. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Dios bendiga a mi hermana Erika también. Bien, entonces estábamos en Gálatas. Bueno, antes de, como siempre, cualquier pregunta, duda, comentario, opinión, interrumpan sin ningún problema, aprovechen que esperemos sea la última clase también, así que aprovechemos eso y cualquier aporte, lo que fuera, abran micrófono nomás, levanten mano e interrumpan. Habíamos estado conversando la clase pasada ampliamente, el último tramo de la clase, acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Estamos conversando harto sobre eso, no sé si se recuerdan o pudieron revisar la clase un poco. Al final se habló ampliamente sobre eso y una de las cosas que nosotros vemos en la carta a los Gálatas es que toda la carta a los Gálatas es casi un disciplina a la iglesia, como Pablo está disciplinando a la iglesia de los Gálatas. Entonces, toda la carta funciona como una especie de tratado de disciplina a la iglesia o a las iglesias de Galacia que están allí eh, siendo atacadas. ¿Quién era el enemigo? ¿Quién estaba atacando a la iglesia de Galacia? ¿Quiénes eran? No alcancé a leer labios ahí, mi hermana Pilar. No, no entendí. Adelante. Los judaizantes. Judaizantes, exactamente. Los judaizantes, estos creyentes en unas comillas gigantes, judíos que habían abrazado el cristianismo, repito, en unas grandes comillas. Sin embargo, ellos decían que los gentiles, antes de ser cristianos, tenían que hacerse judíos y luego seguir a Cristo. Tenían que ellos seguir las leyes de Cristo, perdón, las leyes del Antiguo Testamento eh, y todas esas cosas, la circuncisión, la dieta alimenticia, el cocher y todas las restricciones y leyes que tenían para poder ser salvos. Básicamente desechar la gracia para abrazar el Evangelio por obras. A este evangelio Pablo lo llama anatema, maldito, y también a todo el que lo predique, ¿sí? Aun si fuera un ángel, recordemos eso. Y Pablo comienza a contar su testimonio en contraposición a estos falsos maestros que lo único que hacían era tratar de ganarse el favor de la gente. Vamos a ver en nuestro estudio, bueno, si usted lo leyó, también se dio cuenta que estas personas hacían esto por miedo, porque no querían ser perseguidas, no querían sufrir por la causa de Cristo. Y claro, si ellos se congraciaban con los judíos, estaban tranquilos, no había persecución. Y Pablo dice, yo no tengo problemas con en verdad sufrir persecución por la causa de Cristo, siempre y cuando evidentemente entendamos que sea la causa de Cristo. ¿Sí? Y en este testimonio que Pablo está contando, Pablo cuenta cómo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Sí? Vamos a leerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo. Los de la circuncisión eran los judíos o los judaizantes, ¿sí? Y en su simulación o hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, que también fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, el pecado del líder va a arrastrar a ciertas personas de la iglesia que, quieranlo o no, están siguiendo al líder.
Por eso Pablo le anima a los ancianos de Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y uno de los peligros que podemos extraer de acá es que las personas sigan al líder más que a Cristo. Y eso es un riesgo muy común en el liderazgo, muy, muy, muy común. Si uno pudiese navegar un poquito allí por la internet y un caso X, entre a una página de Dante Gebel, que es un muy mal maestro, no es un buen predicador, Cachluna, por ejemplo, también, y entre a algún video y revise sus comentarios. Si bien van a haber muchos comentarios buenos, cuando usted encuentra un comentario malo, probablemente salga un montón de gente defendiendo a este falso maestro. Muchísima gente defendiéndolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les importa que sea explícita la herejía. No les importa que en verdad el evangelio sea manipulado con tal de sacar ganancias. Ellos defienden a la persona. Están embobados por la persona. Siguen al líder y no a Cristo, evidentemente. Si siguieran a Cristo, no estarían allí. Entonces, uno de los peligros latentes dentro del liderazgo es ese, y creo que lo hemos conversado en años pasados, sí, que tal vez una de las labores más difíciles del líder sea hacer que la gente no lo siga a él, sino que siga a Cristo. Esa es tal vez una de las labores más difíciles, porque necesitamos una imagen para seguir. No, es muy difícil seguir a algo que no vemos, muy difícil creer en algo que no podemos tocar. Entonces, cuando tenemos una figura de autoridad, un liderazgo, incluso un liderazgo que es bueno, que es sano, muy probablemente terminemos pervirtiéndolo nosotros con nuestra idolatría, con nuestro seguimiento. Pensemos en el caso de Moisés, cómo la gente, si bien el pueblo no lo trató muy bien, pero ¿qué vemos en la época de Jesús? Moisés era venerado, Abraham era venerado, David y todos estos grandes personajes de la historia eran venerados, hasta idolatrados por los propios judíos. Porque, como dice, si mal no me equivoco, Calvino, el ser humano o el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Construimos ídolos a cada instante. Entonces, esa es una labor que el líder debe estar constantemente revisándose a sí mismo, revisando a quienes lidera o a quienes pastorea, para poder evitar ese tipo de cosas y siempre ser como Juan. Mientras menos importancia tengamos nosotros como líderes, mejor. Mientras menos importancia nosotros tengamos, mejor. Ese es un principio que debemos aprender. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Ahora, Pedro tenía influencia y por su pecado hizo caer a otros, porque la gente lo seguía, porque era una figura de autoridad. Pero, versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, Pablo, como se pueden decir, lo cachó justito y lo atacó justito. No esperó tiempo. Inmediatamente atacó el tema. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acá hay un detalle que tal vez podemos pasar rápidamente por obvio, pero dice, por la fe de Cristo somos justificados. Ni siquiera es por nuestra fe, es por la fe de Cristo, por la fe puesta en Él, que es producida por Él, que es alimentada por Él. Ahora, ¿dónde podemos encontrar una referencia a esto? La fe de Cristo. ¿Cristo tenía fe? ¿A qué se referirá? ¿Cristo tenía fe? ¿A eso se referirá? ¿Fe como la nuestra? ¿Como yo tengo fe en Dios? ¿Cristo tenía fe en Dios? ¿A qué se referirá esto? La verdad es que la respuesta la dije hace un par de segundos, pero ¿a qué se referirá? La fe de Cristo. ¿Que tenemos la misma fe de Cristo? ¿A eso se referirá o se referirá a otra cosa? Solo para guiar un poquito la respuesta, Hebreos nos ayuda a eso. Hebreos, un pasaje conocidísimo, conocidísimo. Ya que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo nuestro pecado y corramos la carrera. ¿Qué?
Ahí está, el autor y consumador de la fe. Sí lo puede leer eso sí lo puede leer. Cristo es el autor y el consumador de la fe. No es que Jesús tenía una fe como nosotros, ¿sí? Em, Sino que Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. No es nuestra fe la que nos salva, es la fe de Cristo, la fe que Él produce por medio de su Espíritu Santo, la palabra, el Evangelio en nosotros, ¿sí? No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿A qué se refiere Pablo, cuando dice esto? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué cosas destruyó Pablo? Rápidamente, el contexto, el versículo que sigue nos da la respuesta. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. ¿Qué fue lo que Pablo destruyó? La ley. Más que la ley, el intento de agradar a Dios por medio de la ley. El intento de ganar la salvación por medio de obras. Cuando Pablo dice, soy muerto o estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Pablo está diciendo, yo ya he muerto a este intento de conseguir por medio de la obediencia la salvación, porque al intentar ganarme la vida por medio de la obediencia, yo resulté muerto. Entonces, destruyendo eso, yo ahora muerto a la ley, puedo vivir para Cristo. Y Pablo dice, si yo, al destruir ese intento o al dejar ya la ley y ahora estar bajo la gracia, vuelvo a edificar este intento de salvación por obras, transgresor me hago. Porque si por esa misma ley fui muerto, he hallado gracia, intento volver a justificarme por medio de la ley, ¿qué voy a resultar? Pecador, porque esa ley me condena. Esa ley no me puede salvar. Por eso Pablo dice, debemos morir a ese intento por agradar a Dios por medio de la obediencia. Y la manera en la que agradamos a Dios es dejar de intentar agradar a Dios por nuestros medios y comenzar a dejar que Él viva en nosotros. Ahora, ¿cómo Cristo vive en nosotros? Acá. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Pablo básicamente lo que está haciendo es vivir el Evangelio, vivir el Evangelio. La fe del Hijo. Vuelva a decir, en la fe del Hijo, no en la fe en el Hijo. Las palabras son súper importantes, porque si aquí dijera, lo vivo en la fe en el Hijo, mucha gente tiene fe en el Hijo, pero no todos ellos tienen la fe del Hijo, y eso es muy distinto. Hay gente que tiene fe en el Hijo, pero que no tiene la fe del Hijo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me salva? ¿La fe en el Hijo o la fe del Hijo? Chanfles. Chanfles. Bueno, ninguna, nos salva a Cristo, nos salva a Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuál es esa fe salvífica? ¿La fe en el Hijo o la fe del Hijo? Es una pregunta capciosa, sí, lo sé, lo admito, es una pregunta capciosa. Eh, Primero, debemos Del, entender, sí, del, del Hijo, del ya, hijo. del Hijo. La verdad es que sí, es la fe del Hijo, pero la fe del Hijo me hace tener fe en el Hijo, porque esa fe me lleva a creer en Él tal como Él pide que crea en Él. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero esta fe que viene del Hijo es la que nos salva, porque el mundo tiene fe, el mundo cree en muchas cosas, incluso puede decir, creo en Jesús, pero no basta con decir creer en Jesús, no es la fe humana, no es mi fe en Jesús la que me salva, es la fe como regalo divino, la fe del Hijo,
por medio del Evangelio, de la palabra de Dios, como dice Corintios, esa es la que nos salva. Y esa fe genuina, la que transforma el corazón, es la que responde en una fe en Jesús, ¿sí? Por eso Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo. Eso quiere decir que vive conforme a la fe de este Hijo, que es Jesús, conforme a su Evangelio, ¿sí? Evidentemente, no desecha la gracia Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si pudiésemos ganarla por medio de la obediencia, Cristo murió en vano. ¿Para qué Jesús murió si yo sí podía ganar la salvación por medio de mis obras? Pero en verdad yo no podía, sino que hemos muerto por medio de nuestro pecado y necesitamos la gracia que viene por medio del sacrificio de Jesús. Hasta aquí vamos bien. Preguntas, dudas, comentarios, opinión que quisieran agregar o algo. ¿No? ¿Por qué? Una pregunta rápida. Es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué Pablo cuenta esta historia de Pedro y este altercado? ¿No deja mal a Pedro? ¿Por qué Pablo cuenta esta historia? ¿Pudo haber contado otra? ¿Pudo no haberla contado? ¿Por qué la cuenta? ¿Alguna idea? Recordemos el propósito de la carta. Pienso que era para hacer entender a los de Gálatas, ¿cierto? Y derribar, digamos, lo que estaba haciendo en este momento Pedro. Y para hacer entender a ellos que la salvación es por la gracia y no por la ley, y Ya, no por ley. ahí va, ahí va. Ese es el punto. Porque es una historia que ejemplifica justamente lo que Pablo está atacando. Pablo dice que es tan peligroso este falso evangelio que aún Pedro se dejó guiar de alguna manera o influenciar por esta idea de la ley, desechando la gracia. Y Pedro es un ejemplo de eso. Y Pablo, como buen maestro, no rehuyó el reprender a Pedro, así como los está reprendiendo a ellos ahora. Bueno, todavía no entra la reprimenda directamente, pero su carta sí lo hace, ¿sí? Lo que hace esta historia es justamente sumar al propósito de la carta, luchar en contra del falso evangelio, de la obediencia a la ley, del judaísmo, de los judaizantes, perdón, ¿sí? Y para que vayamos ahí dándole vuelta a la mente, Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne y evidentes son los frutos del espíritu. Cómo eso apunta al propósito del libro, que también lo conversamos la semana pasada. Gálatas 3. El espíritu se recibe por la fe. Esta parte es simpática. Oh Gálatas insensatos, dice la Reina Valera, ¿sí? Fíjense cómo la traduce la NTV. Hay Gálatas tontos. Y algunas otras traducciones van ocupando otros términos, ¿sí? Había un pastor que lo traducía y le decía, como, hacía como una paráfrasis de la parte, dice, oh mis estimados idiotas de Galacia, ¿cómo son tan tontos? No es la primera vez que Pablo va a ocupar este término en la carta. Pablo los ama muchísimo. Pablo les expresa su amor por medio de esta carta. ¿Dónde está el amor en esta carta? En la corrección. El amor de Pablo hacia las iglesias de Galacia se expresa mediante la corrección. Pablo ya dijo, estoy maravillado en el sentido de, no entiendo cómo fueron capaces de abrazar esta herejía tan rápidamente. Si ustedes escucharon de Jesús y lo dice, ¿qué nos fascinó? ¿Qué nos fascinó? Fíjense cómo habla, lo traduce la NTV, hechizado, porque como que fueron embobados por esta herejía. Y es un patrón, las herejías tienden a ser muy fáciles de oír, cautivan el oído, son atractivas las herejías. Y Pablo dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esto es profundo. Porque ¿en qué se basa la herejía de los judaizantes? ¿En qué se basa? En obedecer, en obedecer la ley, sí, la ley. Y Pablo dice, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y lo que estaban haciendo los Gálatas al abrazar esta falsa doctrina era, sí, estaban obedeciendo, pero no estaban obedeciendo la verdad. Obedecer la ley no es obedecer la verdad.
Eso es lo que Pablo le está diciendo de alguna manera. ¿Sí? Dame un segundo, hay un comentario ahí. Mm, bien. Sí, nuestra hermana Yana, nuestro hermano Boris están con complicaciones de internet. Bien. Bueno, al menos queda la clase grabada. Eh, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. ¿Quién les hizo esto? ¿Quién les hizo esto? Esa es la pregunta de Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le está preguntando, ¿recibieron el Espíritu por qué? ¿Por creer o por obedecer la ley? La respuesta es obvia, ¿verdad? No es por obedecer la ley, sino por la fe. Fíjense, tan necios sois, tan necios. Miren la NTV. ¿Será posible que sean tan tontos? Pablo no se reserva su lenguaje a la iglesia de Galacia, ¿sí? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cuántos han escuchado este versículo? Este pasaje, ¿sí? Se tiende a predicar esto y no lo primero, ¿ah? Eso tiende a no ocuparse del mensaje. Y esto se tiende a ocupar. Lo han escuchado, ¿verdad? Pablo dice carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? A la luz del contexto. A la luz del contexto. Porque esto nos va a responder también lo que aparece en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿A qué le llama Pablo carne? ¿A qué tenemos que hacer un trabajo ya más hermenéutico o exegético? Analizar ahí el contexto. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de las obras de la carne? Gálatas 5 lo menciona, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Está hablando aquí de la carne, específicamente. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de la carne? ¿Es algo bueno o malo? Malo, malo, efectivamente. ¿Qué es lo malo que Pablo les está criticando? ¿Es la lascivia? ¿Son las envidias? ¿Borracheras? No. Capítulo 5 sí habla sobre esas cosas, pero aquí no menciona nada de eso. Aquí menciona una sola cosa. Es que ellos estaban obedeciendo, ¿cierto?, a volverse a la ley. Entonces, Mm, a las obras, sí. digamos, al hacer cosas para ganarse la salvación. Mm. A esa carne se refiere, no a las otras del fruto de las obras de la carne que son enemistad, ¿cierto? Es lo que habla en el capítulo 5. Eso entiendo yo. Bien, bien. Nos vamos acercando muy cerquita a la respuesta. Muy bien, hermano Luis. Sí, ahora habéis acabado por la carne. Pienso que puede ser, o creo que puede ser, la manera de pensar o la mentalidad de la persona, Ya. es lo que yo pienso. Bien. Ahora, ¿cuál sería esa manera de pensar, particularmente? ¿Sería el liberalismo, por ejemplo? ¿O sería alguna cosa puntual? Yo creo que no es algo tan puntual y como general de lo que trata el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando dice, habiendo comenzado por algo, o por el espíritu en este caso, como que da a entender que habían cambiado su manera de pensar, o de la manera correcta que venían, ahora ya no lo están haciendo correctamente. Entonces pienso que va por ahí el asunto. Bien, De- bien. Sí, bien, bien. Ceci, Era el tema de la circuncisión, ¿cierto? De que estaban obligando a las personas a circuncidarse, sí, sí, en ese era realidad un para punto fuerte. poder... ese es como lo que el apóstol le critica aquí en la carta, de que si habían recibido el Evangelio por fe, ¿por qué estaban obligando a las personas a hacer el tema de la circuncisión? Efectivamente, cuando uno lee la carta entera, el tema de la circuncisión era muy fuerte, a tal punto que Pablo dice, deseo que ellos se mutilen,
que se mutilaran ellos mismos, porque cuando habla de mutilar, habla de justamente la circuncisión, y estaban imponiendo la circuncisión, y no solo la circuncisión, sino la obediencia a toda la ley, ¿sí? Esa es como la base del judaísmo. Cuando vemos el contexto, Pablo está criticando una sola cosa, y es dejar la gracia por abrazar la obediencia a la ley, pretender que por medio de la obediencia a la ley podemos ganar la salvación, y eso es menospreciar la gracia, que entendemos que la gracia es que no podemos hacer absolutamente nada, sino que la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Que fue antes, y lo va a explicar más ahora aquí mismo, que se fue antes de la ley incluso, la salvación por gracia, la salvación por fe. Entonces, eso es lo que Pablo está criticando, ¿sí? Como decía mi hermano Luis, ese es el pensamiento, esta idea de que yo sí puedo ganar la salvación por medio de las obras. Habían varias cosas detrás. Miedo, miedo a los judíos que tenían peso, ¿sí? Incluso lo dice, estos predicaban este falso evangelio porque no querían sufrir persecución. Eso quiere decir que este tipo de falso evangelio era muy popular, o este era como muy, como, no generaba como problemas, no llamaba, no producía allí alterados, o que los judíos se levantaran en contra, claramente porque estaba a favor de ellos, de los judíos, que eran los que terminaban haciendo siempre escándalo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice, ustedes comenzaron por el Espíritu, es porque estaban bien, habían abrazado la gracia, pero terminar por la carne es desechar la gracia y abrazar este falso evangelio de las obras. Todo el falso evangelio de las obras descansa en un pecado, en un pecado. Y ese pecado se llama orgullo. El orgullo de creer que sí puedo ganar la salvación, que no soy tan malo como Dios piensa que soy, y que voy a demostrarle a Dios que sí puedo obedecer lo que Él me pide. Es orgullo. Y esa es la carne. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de este instinto por ganar la salvación, y todo lo que ello involucra, que descansa justamente en el orgullo. Cuando Pablo dice, comenzaron por el espíritu y ya terminaron por la carne, no está pensando en envidia, no está pensando en pleitos, no está pensando en borracheras, no está pensando en orgías, como sí lo menciona en el capítulo 5. Está pensando en un solo acto: desechar la gracia para abrazar el falso evangelio de la justificación por las obras, que se puede traducir en el orgullo. Desechar la gracia por el orgullo. Y lo vamos a ver en el capítulo 5, es esto lo que gatilla todas las obras de la carne. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Qué dijo él? Subiré hasta lo alto y en las estrellas pondré mi trono, ¿verdad? Me sentaré allí donde se sienta el Altísimo. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Serán como Dios. Él miente. Ustedes pueden tomar sus propias decisiones. Orgullo. Bueno, dicen que, el orgullo es como la madre de todos los pecados. El orgullo. Entonces, a eso va apuntando Pablo. A eso va apuntando Pablo. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta rápida. La iglesia de Galacia, estos creyentes, ¿eran salvos o no? Pregunta allí. ¿Habían recibido el Espíritu o no? Sí, sí lo recibieron. Fíjense acá. La pregunta no es si recibieron el Espíritu, porque sí lo habían recibido. Lo que Pablo les pregunta es cómo lo recibieron. ¿Fue por la fe o fue por las obras? Pablo no está cuestionando si recibieron o no al Espíritu Santo. Pablo los está haciendo cuestionar para hacerlos volver a la fe, para que desechen la gracia, ¿sí? Qué increíble, comparte mi hermana Yana, mi hermano Boris, qué increíble la valentía de Pablo. Decía las cosas sin temor. Es como hoy ser de un equipo de fútbol y enfrentar en solitario eh, a toda la hinchada contraria. Sí, no era popular el mensaje de Pablo, para nada era popular, y no le traía buenos amigos, no producía amistades.
pero él lo hacía por amor a Cristo y por amor a la iglesia, lo hacía por amor a ellos, ¿sí? Para preservar la fe, para preservar la fe. Recordemos que cuando Pablo va a hablar y a mostrar su evangelio a los demás, lo hacía por amor a quienes él había predicado, ¿sí? Hermano Luis. Sí, pastor, una pregunta, Sí. si me permite una pregunta. Eh, Cuando comienza el capítulo 3, hay un término, pues, de lo que veía usted, de oh Gálatas insensatos. La pregunta es, uno, o los que predican, las personas que predican, hermanos, pastores, quien sea, yo creo que no es correcto usar muchas veces literalmente estos términos, o es correcto porque de repente uno se encuentra con personas que predican y usan los términos tal cual de lo que sale en la Biblia. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? Porque, claro, uno de repente uno entiende que tiene que predicar lo que tal cual lo que sale en la Biblia, y muchas veces se refugian en eso. Entonces, a veces Es, uno escucha, claro, términos muy fuertes en que la verdad es que no llegan mucho a las personas con ciertos términos y salen en la Biblia. Y eso es lo que muchas veces es contradictorio. Pero es la pregunta eso, ¿es bueno? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Usar literalmente los términos que muchas veces salen. es una buena pregunta. Y, y sí, tiene razón mi hermano Luis. Mucha gente toma literal cada acto, cada palabra que la Biblia menciona y dicen que hay que hacerlas tal cual hoy en día. Por ejemplo, Jesús escupió en el barro y untó la mezcla en los ojos y ellos creen que tenemos que hacer lo mismo, porque Jesús nos mandó a hacer lo que él hizo. Eh, no, la Biblia nos dice que tenemos que hacer lo mismo que él hizo. En, no en el sentido de cada cosa que tendríamos que vestirnos tal cual como él se vestía, tendríamos que estar en los mismos lugares que él visitó, tendríamos que decir palabra por palabra, hablar en el idioma que Jesús habló. No, no, así no funciona. Siempre hay que mirar, hay que interpretar las escrituras a la luz de su contexto, entendiendo a quién se le estaba hablando y luego aplicarlo a nuestra realidad, a nuestro contexto, ¿sí? Eh, Pablo le llamaba insensatos a esta iglesia. ¿Por qué? Pablo los conocía. Pablo sabía quiénes eran. Cuando Pablo les escribe, Pablo tiene rostros en su mente. Él sabe a quién le está hablando, sabe cuál es la cercanía, sabe cuál es la manera en la que él puede hablarles, sabe cuánto es lo que ellos pueden aguantar también. Y nosotros, antes de repetir palabras, deberíamos repetir esas formas, aprender a conocer la audiencia a la que le predicamos, nuestra iglesia. Y si no conocemos a la audiencia, bueno, ir con cuidado predicando el evangelio y guardando las formas, ¿sí? El contenido debe predicarse independiente de si hay gente que le moleste o no, pero las formas son las que pueden ir variando, ¿sí? No es lo mismo predicarle a nuestra iglesia local, que conocemos, que compartimos con ellos, incluso muchos tenemos confianza, amistad, y podemos tomarnos ciertas licencias, que predicarle a una audiencia que no conocemos. No es lo mismo. Y eso es el trabajo nuestro de conocer la audiencia, de ubicarnos bien en el contexto en el que estamos predicando, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Así que eh, tenemos que aprender a interpretar las escrituras y no, la Biblia no nos llama a repetir cada acto que la Biblia menciona. No, no, no. De ahí debemos extraer los principios, interpretar correctamente los pasajes a la luz de su contexto, entendiendo la intención del autor para aplicarlo a nuestro contexto, ¿sí? Pero si Pablo les dijo insensatos, ninguna parte de la Biblia nos llama a nosotros a llamarle de la misma forma a los hermanos a los que estemos predicando. No, para nada, de ninguna forma, de ninguna forma. El mensaje sí es el mismo, pero el mensaje de Pablo no era que eran tontos. Pablo no quería que ellos guardaran en su corazón solo esa palabra. El mensaje de Pablo era que no abrazaran este falso evangelio simplemente, ¿sí? Ocupa recursos que dentro de su contexto podía usar, porque él sabía que les hablaba, él había predicado, él había trabajado con ellos, pero el mensaje está explícito y ese es el que termina trascendiendo, ¿sí? Más que la forma, el mensaje es el que trasciende. Eso. Amén. Bien. Pablo ahora toma a Abraham como ejemplo, y esto es súper importante
Y esto ya debería ser conocido porque Romanos, ya Pablo ya ocupó el recurso de Abraham. ¿Sí? Recordemos que Romanos y Gálatas comparten mucho contenido. Bueno, Efesios también, parte de Corintios, casi varias cartas de Pablo comparten contenido. Evidentemente es el mismo autor. ¿Sí? Y ahora va a mostrar cómo Abraham es un ejemplo de que la justificación por obras no tiene sentido, es imposible. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde aparece ese pasaje? ¿Alguien sabe? ¿Qué libro? Al menos libro. ¿Romanos? Sí, en Romanos. Aparece en Romanos, pero es una cita también. ¿De dónde está saliendo la cita? ¿En dónde aparece la historia de Abraham? ¿Qué libro? ¿Números? ¿Josué? ¿Puede ser? Génesis No. 15, Génesis. Génesis. Génesis 15, verso 6. Muy bien, muy bien. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Sí, muy bien. Es un pasaje clave, 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 clave. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La fe de Cristo, esa fe, ¿verdad? Ellos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva. ¿Qué es buena nueva? ¿Cómo se traduce esa palabra en el griego? Buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? ¿Alguien sabe cómo se dice eso en griego? Yo estoy seguro que lo saben. Lo saben. Daría mi vida que lo saben. Sí, lo saben. Evangelio. Evangelio. Esa es la palabra. Cuando Evangelio, sí, sí, yo digo Evangelio, evangelio. sí. Buena nueva es evangelio. ¿Entendemos la implicancia de esto? La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham. ¿El evangelio? ¿A Abraham? Pues si el evangelio no vino con Jesús, ¿el evangelio no aparece en el Nuevo Testamento? No. El evangelio siempre ha sido la buena noticia, desde el comienzo. Génesis 3:15, ¿no? O 14. Bueno, y pondré enemistad 3:15. Pondré enemistad entre ti y la simiente. Ella te herirá, ¿no es cierto? La de serpiente te herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer dará un golpe mortal sobre la cabeza de la serpiente. Eso es el evangelio, ahí está. Bueno, protoevangelio se le llama eso, pero ahí está. El evangelio nunca ha cambiado. El evangelio no fue un plan de segunda, el plan B. No, siempre fue el plan de Dios, ¿sí? Y de antemano, Dios le dio el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serían benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, o sea, la fe de Jesús, son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiénes dependen de las obras de la ley hoy día? Judíos, por ejemplo. Los judíos dependen de las obras de la ley. ¿Quiénes más? ¿Saben de alguno? Los adventistas. Adventistas, sí, sí. ¿Quiénes más? Católico. Lo- Católicos, sí, los otros que salen en las casas, ¿cómo que se eh, llaman? testigos de Jehová, mormones, Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. también. Bueno, los mormones igual, ¿sí? Sí. Los musulmanes también dependen de obras, de seguir mandamientos. Si no los cumplen, están condenados completamente. Eh, sí, todos ellos están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todas, todas, todas. Ahora, hubo un joven muy adinerado que le dijo, maestro, yo he cumplido toda la ley. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Jesús al decir eso? Es una manera magistral de decirle mentiroso en la cara. Mentiroso. Porque habían ídolos, o ídolo al menos, que era el dinero.
Entonces no adoraba al Señor por sobre todas las cosas. Había codicia en él, había mentira en él, porque no había obedecido todos los mandamientos. Con solo una petición, Jesús desveló el corazón de este muchacho, ¿verdad? Pudo haber cumplido todos los otros, pero ¿qué dice Santiago? Cumplimos el 99, pero si fallamos en uno, somos culpables de todos los mandamientos, dice Santiago, de todos. Podemos cumplirlos todos, pero si uno fallamos, estamos fritos, o es todo o en nada. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas, o en las cosas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, el que no obedece toda la ley. ¿Cuántos mandamientos tienen los judíos? Más de 600. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No es la primera vez que Pablo repite esta idea. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Alguien sabe dónde está esa cita? Que Pablo también ya la menciona en Romanos, sí. ¿En Habacuc? Habacuc, ¿verdad? Habacuc, muy bien. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, sí, podemos tener vida por medio de la ley, podríamos si fuésemos capaces de obedecerla, pero no somos capaces y termina condenándonos, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es el Evangelio, y Dios se lo reveló a Abraham. Esto, maldito todo el que es colgado en un madero, es parte de la letra de, bueno, o al menos la inspiración de la letra en la vergonzosa cruz. Cristo se hizo maldición por nosotros, por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar. Nosotros debíamos haber padecido vergüenza en esa cruz. Y Él tomó nuestra vergüenza y fue exhibido en esa cruz por amor a nosotros, ¿sí? Hermanos, hablo en términos humanos. ¿Esto será inspirado o no? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Miren cómo lo traduce la NTV para que quede un poquito más claro. El siguiente es un ejemplo de vida diaria. A eso se refiere cuando habla en términos humanos. O sea, Pablo está ejemplificando esta verdad con algo que es cercano para ellos. No está diciendo que eso no lo está diciendo Dios, como algunos dicen. Hay gente que dice, la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso es falso, es una herejía. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿de dónde se toman estas personas? De pasajes como este. Cuando Pablo dice, hablo en términos humanos, ellos dicen, ven, Pablo no está siendo inspirado por Dios acá. Él está hablando como humano, no inspirado. Falso. Este es un error garrafal de interpretación. Es no tener voluntad de entender el idioma, de escribir allí el texto interlineal, ponerle un poquito de voluntad y entender que en verdad se refiere a otra cosa, ¿sí? Ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. Fíjense, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es una pregunta redundante. Está ahí la respuesta, la acabamos de leer. Es Cristo, ¿verdad? ¿No es Israel? ¿No era el pueblo de Israel la simiente de Cristo, de Abraham? ¿Qué dice Pablo? Es Cristo, no Israel. ¿O ambas? ¿Cuántas simientes? ¿Una o varias? Una, solo una. Una, pero Cristo salió de Israel. Bien, buen punto, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo acá es que Cristo es el verdadero Israel. En Él somos un pueblo, porque Él es el olivo natural y nosotros somos ingestados en Él. Él es la vid verdadera. Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel, ¿sí? Es Él. ¿Se acuerdan? Digo, se acuerdan. Pero, ¿qué le dijo Jesús a Natanael? Juan capítulo 1. Mi hermano Luis ahí tiene que estar. Mi hermano Luis lo predicó. Él tiene la responsabilidad. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo Jesús a Natanael, ¿sí? Jesús es el verdadero israelita. Él es el verdadero Israel, ¿sí? Por eso la simiente es Cristo, porque en Él hay pueblo de Dios, ¿sí?
Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, esto es, Pablo está diciendo que luego de Abraham, 430 años después vino Moisés y con Moisés vino la ley, a eso se refiere. No la abroga para invalidar la promesa, pero sí la cumple y queda abrogada en el sentido de que ya no es una exigencia para el creyente, porque ya fue satisfecha la ley, ¿sí? Pero Cristo no rompe la ley. Él no toma la ley y dice esto ya no sirve. Eso no es lo que hace Jesús. Jesús dice consumado es. Ya no hay necesidad de seguir buscando salvación por medio de la ley, porque es imposible. La ley ya quedó satisfecha y ahora estamos bajo la gracia, ¿sí? Porque si la herencia, la salvación, esta esperanza viva es por la ley, ya no es por la promesa que Dios hizo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa en Cristo, para que Él cumpliese la ley y nosotros hoy día pudiésemos ser herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, hoy día nuestra por la fe, ¿sí? Así que, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, si Cristo abrogó la ley, pero no rompió la ley, pero ya no es exigencia la ley, y la ley produce maldición, y todo lo que hemos visto, ¿es mala la ley entonces? En ninguna manera, ¿verdad? Lo dice Romanos. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Ahora Pablo nos va a responder. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y al mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, la ley vino por mediadores, pero Dios es solo uno, ¿sí? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la justicia no es por la ley, porque la ley no puede vivificar, la ley produce muerte, dice Pablo en Romanos. Más la escritura, la palabra, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, o en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, a todos los creyentes, no solo judíos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, no había otra opción, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aún así, Abraham fue justificado por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es como un guía, como un tutor, más o menos. Eso es el término ayo, como un tutor. La ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley era dirigirnos a Jesús, era guiarnos hacia Cristo, ¿sí? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no necesitamos este tutor, esta guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Seamos judíos, griegos, esclavos, libres, varón o mujer. Somos linajes de Abraham si somos de Cristo, ¿sí? Este pasaje de acá, solo para, entre paréntesis, no está hablando de liderazgos en la iglesia, no está hablando de roles en la familia, no está hablando de nada de eso. Cuando vemos el contexto, Pablo está hablando de que ahora, si somos de Cristo, no hay discriminación para aquellos que son linaje de Abraham. No depende de nuestra etnia, no depende de nuestra condición, no depende de nuestro sexo. Solo depende de si estamos o no en Cristo. No habla de ninguna otra cosa más ese pasaje, ¿sí? Ahora, no solo, como Pablo le dice a los romanos, no solo los descendientes de Israel son israelitas, ¿sí? O no ellos son los verdaderos israelitas, sino los que tienen la fe de Abraham, los que están en Cristo, ¿sí? ¿Vamos bien?
Perfecto. Vamos a Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores o ayos y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo con esto? Está explicando exactamente el mismo punto. Antes de que viniese Cristo, nosotros éramos como el niño que es heredero, pero como es niño, todavía no puede recibir aquella herencia, sino que es exactamente igual que el esclavo. Está sometido, no puede recibir esa herencia. Pero cuando vino el tiempo señalado, cuando éramos niños, ¿sí? Vino ese cumplimiento. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos y ahí hacernos realmente herederos de Dios por medio de Cristo. Es recién allí que el creyente puede alcanzar la plenitud, de alguna manera. La plenitud la encontramos en Cristo y vamos a recibirla cuando veamos a Cristo cara a cara, ¿verdad? Pero la transición de la ley a la gracia fue esta, de niño a heredero ya adulto. Esa es la transición de la ley a la gracia. Eso es lo que Pablo está explicando acá, ¿sí? La ley son los rudimentos del mundo. La gracia es lo que nos hace herederos de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Y aquí Pablo, como bien dice el título, exhortación contra volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, antes de que ellos nacieran de nuevo, antes de que fueran salvos, antes de conocer a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, la iglesia de Galacia, ¿conocía a Dios? Sí, conocía a Dios, sí, la conocía. No en un conocimiento intelectual, porque Pablo está contrastando la vida sin conocimiento de Dios, siguiendo dioses falsos, y la vida que ahora conoce a Dios, ¿sí? Pero esto me encanta. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, Pablo pudo haber borrado esa parte y haber escrito más ahora siendo conocidos por Dios simplemente. Pero no, Pablo agrega esa como corrección a sí mismo. Más ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos por Dios. Esto, esto, ¿dónde lo vemos? Voy a darle una pista tremenda. Romanos. ¿En qué parte de Romanos lo vemos? Al menos el capítulo. O parafrasear el texto. O la idea, igual vale la idea. Romanos. 8. Romanos 8. Romanos 8. ¿Sí? Y a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿verdad? Dice Romanos. Que Dios nos conozca en ese contexto es salvífico, ese conocimiento es salvífico. El que es conocido por Dios es salvo, según en el contexto de Romanos 8 y lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros no conocimos a Dios, Él nos conoció y por eso nosotros podemos conocerlo a Él. O también dicho de otra manera, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si Él no me hubiese amado primero, yo no lo puedo amar, porque Él tiene que tomar Él hace la obra desde comienzo hasta el fin, ¿verdad? Y Pablo pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cuáles son estos débiles y pobres rudimentos? La ley. La ley son estos pobres y débiles rudimentos. ¿Por qué pobres y débiles? Porque no pueden salvar. A los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto debe hacernos meditar mucho. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo ocupa un lenguaje fuerte con la iglesia de Galacia. Muy seguramente el lenguaje fuerte se debe a la intensidad en la que dos cosas. La falsa doctrina estaba atacando a la iglesia
y la rapidez con la que la iglesia estaba abrazando la falsa doctrina. Esta iglesia necesitaba un remesón fuerte, necesitaba ser confrontada duramente. No le servían palabras blandas a esta iglesia. Necesitaba que fueran confrontados duramente, ¿sí? Como dice el Antiguo Testamento, la vara de rectitud necesitaba esta iglesia. Y Pablo los confronta fuertes, le dice, me temo que haya trabajado en vano con ustedes, que fue trabajo perdido, perdido. ¿Se imagina si nuestro pastor llega y nos dice, ¿saben qué? Personalmente, creo que en vano les predico, porque no entienden. Todo el trabajo que he hecho con ustedes no sirve, fue en vano, a la basura. ¿Cómo nos sentiríamos que nos dijeran eso? Y Pablo le habla así a esta iglesia, porque realmente estaban en peligro y necesitaban ser remecidos, ¿sí? Necesitaban ser remecidos. Dice Pablo, continúa, os ruego hermanos, os ruego hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, o sea, no le hicieron ningún mal. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo estaba mal cuando les predicó el Evangelio, tenía alguna enfermedad. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, o sea, por esa enfermedad. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? O sea, esa solicitud con la que recibían a Pablo, ¿dónde está? La habían cambiado. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Algunos creen que la enfermedad que tenía Pablo era una enfermedad ocular, por eso el ejemplo, ¿sí? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Soy su enemigo por deciros la verdad? ¿Se acuerdan la cita que les decía de John Hus cuando él dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira? Muy similar a esta frase. Tienen celo por vosotros, estos falsos maestros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Básicamente, lo que Pablo está diciendo, estos falsos maestros se preocupan por ustedes porque quieren seguidores. Quieren trabajar en ustedes para que ustedes los sigan a ellos. ¿Cuál era el pecado de estas personas? Orgullo. Querían seguidores, querían fama, querían aumentar su grupo, ¿sí? Proselitismo se llama eso. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Fíjense, los trata insensatos, tontos, necios. Me temo que he trabajado en vano, pero mire, hijitos míos, hijitos míos. Pablo tiene un corazón pastoral digno de imitar. Cuando Pablo dice sean como yo, es palabras que deberíamos considerar, de verdad. Por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto nos debería confrontar como líderes. Tal vez algún hermano diga, yo no soy líder. Bueno, lo debería enfrentar como padre, como madre, como esposo, como esposa. Porque nuestro trabajo es que quienes nos rodean, Cristo sea formado en ellos. Los que son padres, ¿cuál es su trabajo? Que Cristo sea formado en sus hijos. Las esposas, que sus esposos no son creyentes, y aunque lo fueran, también que Cristo sea formado en ellos. Los que lideran un cuerpo, los que lideran una iglesia, que Cristo sea formado en ellos. Ese es nuestro trabajo. Orar por ellos, trabajar por ellos, para que Cristo sea formado en nosotros. Pablo, en un solo versículo, dio el golpe, pero también da allí la caricia, este cuidado pastoral. No es solo es duro, sino también Pablo sabe estos contrastes. Es duro, pero también Pablo sabe tratar bien, ¿sí? Fíjense, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo de verdad estaba muy dolido por cómo esta iglesia había rechazado el Evangelio. Otra historia del Antiguo Testamento. Pablo es un muy buen exegeta, ¿no? Interpreta las escrituras y no es liviano en su interpretación, es bíblico. Alegoría de Sara y Agar. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Es una alegoría, ¿sí? Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Fue la ley. La ley se dio en ese lugar. Entonces, Agar representa a la ley, esa esclavitud a la ley. Y Agar era esclava, era una esclava, ¿sí? ¿Y dónde estaba Agar? Era egipcia, en donde fueron esclavos. La alegoría es completa, ¿sí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, igual que Jerusalén en este tiempo, ¿sí? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, y aquí los católicos asumen que esto es María, por ningún lado, no es María, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Cuántos son los hijos de la desolada? Nosotros somos hijos de la desolada. Nosotros somos esos tantos hijos que nacieron allí. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora más. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No es una analogía difícil, es muy, muy clarita. Agar representa la ley y todos los que son, los que obedecen la ley son hijos de Agar. O sea, son como Ismael. Pero nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa, hijos de Sara, de la mujer libre. Y nosotros somos hijos de esa libertad, de la gracia, de Cristo, ¿sí? No de la ley. Entonces, nosotros no podemos volver a esclavizarnos, porque ya hemos nacido de la mujer libre, ¿sí? A eso apunta Abraham. Perdón, Pablo con esta historia. Y vámonos al capítulo 5. Tal vez el capítulo más conocido de la carta, ¿sí? Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es, o sea, no volvamos a esclavizarnos a la ley. Lo dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, no hay beneficio si yo me circuncido. Yo no soy más espiritual. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Lo conversamos cuando estudiamos el libro de Hechos. La secta de los judaizantes crece rápido, avanza rápido dentro del cristianismo, muy rápido, y el movimiento apostólico profético es una palanca para los judaizantes, porque se comen todo lo que los judaizantes predican. Hablan en hebreo, hablan de las leyes, hablan de profetas, de Yeshua y de muchas cosas, y el movimiento apostólico profético ha servido de palanca para los judaizantes, ¿sí? Fíjense, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este es un versículo que se ocupa para decir, ajá, la salvación se pierde. ¿Está diciendo eso Pablo? ¿La salvación se pierde? La verdad es que no está diciendo eso. Está contrastando la obediencia a la ley y la gracia de Dios, y esta iglesia estaba siendo atacada por los judaizantes. Fíjense cómo lo escribe en la NTV, de acá. Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. O sea, ese intento por ganarse la salvación mediante la obediencia a la ley nos separa de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace alejarnos de la gracia, rechazar la gracia. Pero esta iglesia conocía a Dios, había recibido al Espíritu Santo, ¿sí? Y fíjense cómo Pablo va a continuar. Pues nosotros, está hablándole a esta iglesia también.
Por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. De la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí alguien pudiese decir, y si recuerdan la historia de Hechos, alguien aquí debió haber saltado inmediatamente a tratar de contradecir a Pablo. Porque Pablo dice que el que se circuncida debe obedecer toda la ley y por eso se hace maldito. Pero ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Lo circuncidó, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Pablito? ¿Se nos cayó Pablo? ¿Se contradice Pablo? No. ¿Por qué Que no? no quería que eso sirviera de estorbo para él seguir predicando su palabra. Sí. Pablo incluso lo aclara al segundo. Ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale. O sea, si somos circuncidados o no, da exactamente igual. Pablo no circuncidó a Timoteo para obedecer la ley. Fue justamente para no producir tropiezo en medio de los judíos, ¿sí? Pero Pablo nunca le dijo a Timoteo que guardara la ley. Ahora, cuando Pablo está diciendo acá que el que circuncida de nada aprovechará a Cristo y el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, está hablando del que se circuncida con el propósito de obedecer la ley. Eso está mal, ¿sí? Pero Timoteo no se circuncidó con ese propósito, ¿sí? Eh, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo sigue preocupado por esto. Esta persuasión de ser convencidos o seducidos a lo malo no procede de aquel que os llama. ¿Quién lo llamó? Jesús. Y el llamamiento, según Romanos, viene de acuerdo al conocimiento de Dios. Y ese llamamiento habla de la predestinación, habla de la justificación y de la glorificación. De manera que esta iglesia no había perdido su salvación, porque habían sido llamados por Dios. Pero fíjense la advertencia. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, pueden correr graves riesgos si no atacan esta herejía, ¿sí? Fíjense, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Pablo no dijo que habían caído de la gracia, y eso no supuestamente es perder la salvación, pero fíjense, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Miren cómo lo traduce la NTV. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Sí, estaban siendo atacados, pero Pablo tenía la seguridad de que el Señor iba a liberar a esta iglesia de falsas enseñanzas, porque esta era su iglesia, era la iglesia de Cristo, y Cristo la iba a guardar, ¿sí? La iba a guardar. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y fíjense, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá ellos lo hicieran, ¿sí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelve a ocupar carne, pero aparentemente ahora va poco a poco tomando otra connotación la palabra carne. Va tomando otra connotación, ¿sí? Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando de cómo estos judíos están haciendo que se estén mutilando los unos a los otros. Pablo dice, no, así no funciona. No estamos llamados a eso. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Dónde he mencionado esto nuevamente? Adivinen. Bueno, no adivinen, es pecado, pero ¿es dónde? Sí, sé que lo saben. Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad?
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí está hablando de la carne nuevamente. Y aquí dice, porque el deseo de la carne no dice los, aquí dice los deseos, pero aquí dice el deseo. Arbitrario, no, porque el deseo es uno, ¿sí? De la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto más o menos es muy similar a lo que Pablo relata en el capítulo 7, si mal no me equivoco, de Romanos, cuando dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Esta lucha que había. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley si somos guiados por el Espíritu, ¿sí? Y ahora, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo ya le había arrepentido harto, pero Pablo sigue hablándole a la iglesia. Les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Cuando dice practica, está hablando de que es algo habitual, que ellos viven en estas prácticas, ¿sí? Viven en estas prácticas. Más en contraposición, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? ¿Alguien pudiese decir? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, las obras de la carne son malas, los frutos del Espíritu son buenos, pero estamos hablando más de un poquito, vamos un poquito más profundo, un poquito más de sustancia. ¿Cuáles son las diferencias entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu? ¿Alguien pudiese decirlo? Podría decir que el fruto del Espíritu es el resultado de un proceso con el Señor y la obra de la carne es algo, ¿cómo lo pudiera explicar? Como que no necesita proceso, que es algo que está, que es algo espontáneo de la carne que produce o que hace, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿sí? O si me permite resumirlo de alguna manera, la obra de la carne es mía y el fruto del Espíritu es divino. Él lo produce en mí, pero la obra de la carne es mía. Mejor todavía. Sí, ¿verdad? Mejor todavía. Sí, queda mejor, sí, queda bien. Sí, muy bien, muy bien. Las obras de la carne son cosas que nosotros hacemos, pero los frutos del Espíritu, fíjense lo que acabo de decir. Las obras de la carne son cosas que nosotros hacemos, pero el fruto del Espíritu es algo que Dios produce. ¿Qué diferencia hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? En ese enunciado está la respuesta también. Voy a volver a repetirlo. ¿Qué diferencia hay entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu? ¿Qué diferencia hay allí? Está entretejido lo que decía mi hermana Ingrid. Las obras de la carne son nuestras, son cosas que hacemos, ¿sí? Sí, no sé, no, pensé que iban a agregar. Las obras de la carne son cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Son cosas que nosotros hacemos. Pero yo puedo hacer un fruto, yo puedo hacer fe, puedo hacer templanza, no, porque la fe no es una obra, la templanza no es obra, el amor no es una obra. ¿Qué es la fe, el amor, la templanza? Es un fruto, ¿sí? Pero si lo podemos traducir en una palabra más Es el nuestra, fruto de su espíritu, ¿sí? es el fruto de su espíritu. ¿Y cómo eso se puede traducir Cristo, en una palabra? Cristo, tiene que ver con eso, tiene mucho que Cristo ver en, con eso. Es Cristo en carácter, nosotros. sí, es Cristo en Por nosotros, eso es es Cristo carácter, en nosotros. Amén. sí. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter, no nuestro, el carácter de Cristo en nosotros.
¿Qué hacía Pablo por la iglesia? Que se forme la imagen o el carácter de Cristo en ellos. El fruto del Espíritu es eso, es el carácter de Cristo en el creyente. Las obras de la carne son cosas que nosotros hacemos y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo nos va moldeando para tener el carácter de Cristo. Pero es algo que solo Dios puede hacer. Yo no puedo producir frutos. Es necesario que el Espíritu obre en mí. Él produce el crecimiento. Él produce el fruto. Él lo hace en nosotros. Las obras de la carne son las cosas que yo hago. El fruto del Espíritu es lo que Él hace. ¿Cuál es el resultado de lo que yo hago? Muerte. ¿Cuál es el resultado de lo que Dios hace? Vida. Ahora, qué bueno que el mismo Pablo, respecto a lo que Dios hace, forjar el carácter de Cristo en nosotros, sus frutos, a los filipenses les dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, será fiel en completarla. Él va a completar ese trabajo de moldear el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Dice, contra tales cosas no hay ley o no hay restricción, no hay tope. Puede haber abundancia, debe haber abundancia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como dice Pablo, pueden decir, yo he muerto, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí y lo que vivía en la carne o lo que vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es orgullo, esto es orgullo. Y esto es la madre de estos pecados, el orgullo, lo que produce este falso evangelio. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Hay un predicador que explica todavía más profundamente el de los frutos y hace un contraste entre cuando Jesús en Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí llevará mucho fruto, y habla de eso, ¿verdad? De dar fruto, como el pámpano es el fruto. Y luego va a Gálatas y como el fruto al cual Cristo se refiere no son personas, tampoco son estos frutos particularmente, sino son lo que estos frutos son en conjunto. El carácter de Cristo es el fruto. El carácter de Cristo es el fruto. ¿Sí? Sugel Michelén es el que hace esa predicación, es en un taller en verdad, es en un taller más que en una predicación, y hace este contraste o esta conexión entre el fruto del cual habla Juan 15 y el fruto que habla Pablo en Gálatas, cómo es Cristo mismo ese fruto en nosotros. Es su carácter, su imagen, la imagen de Cristo en nosotros. Vamos a pasar al último capítulo, el capítulo 6. Sé que tal vez hemos ido más rápido de lo acostumbrado en este módulo, en las pasadas 10 clases, pero vamos bien. Sí, hemos ido un poco superficial en algunos puntos, pero hemos detenido en otros. Bien. Vamos a pasar al capítulo 6 entonces. Fíjense lo que hablábamos el otro día. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿no habían caído de la gracia estos muchachos? ¿No habían perdido la salvación, dicen algunos? Y aquí Pablo le dice, vosotros que sois espirituales, no era tan así, no era tan así, ¿verdad? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Yo revisaba la clase y Ceci hacía un comentario, agregaba de cómo al momento de aplicar disciplina o corregir a alguien, teníamos que hacerlo con amor, con mansedumbre, con gracia, ¿sí? No imponiendo el cargo, no imponiendo la autoridad ni nada, con amor, con gracia. No solo en la iglesia, también con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra familia, amigos, hermanos, en cualquier contexto, ¿sí? En cualquier contexto. Pero fíjense cómo Pablo agrega, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Fíjese cómo lo traduce la NTV. Deberían ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad. Qué lindo esta palabra, con ternura, con ternura. ¿Cómo le llamó Pablo a la iglesia de Galacia? Sí, insensatos, necios, pero en un momento le dice, hijitos, hijitos, sufro dolores de parto por ustedes, ¿verdad? Hay ternura allí,
ahí está ese corazón pastoral, esa preocupación y humildad. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación que el hermano. Por eso le está hablando a los espirituales, a los que son maduros, no a los que andan flotando, no, a los que son maduros. Este término habla de madurez, ¿sí? De madurez, que se puede traducir en los que llevan frutos, no necesariamente los que llevan dones, los que llevan frutos. Fíjense, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ah, la ley. ¿No que no había que cumplir la ley? Y ahora habla de la ley de Cristo. Sí, porque la ley del Antiguo Testamento produce muerte, pero la ley de Cristo produce vida. Y la ley de Cristo se trata de amor. Y el amor es un fruto. ¿Y quién produce el fruto? Ah, Cristo también lo hace. Cristo. O sea, Cristo produce lo necesario para cumplir la ley que Él nos pide cumplir. Dios hace todo. La gloria es de Él. Él merece toda gloria, ¿sí? Y fíjense, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Estos falsos maestros se creían superiores. Y el evangelio de las obras lo que hace es solo elevar el orgullo. Yo soy mejor que tú porque yo he cumplido más mandamientos. Yo soy mejor que tú porque yo obedezco más. ¿Qué le dice Pablo? Bájense un poquito los humos. Bájense, el que se crea superior se está engañando a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí puede parecer complejo o enredado. Primero, dice, cada uno someta su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Pero ¿cómo? Si no es por obras, si yo no me debo gloriar en las obras, ¿a qué obra se refiere Pablo? ¿A qué obra? del Espíritu. Las obras del Espíritu, sí, sí. Juan capítulo 6, cuando la multitud sigue a Jesús y le dice la multitud, ¿qué obras debemos hacer para que el Padre nos dé a fin de cuentas lo que pedimos? Y Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que el Padre ha enviado. Esa es la obra. Creer en Jesús, la fe, ese fruto del Espíritu que Cristo va a producir en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Sí? Entonces, esa obra es digna de gloriarse, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino como Dios le dice a Jeremías, si de algo te vas a gloriar, que sea de conocerme. Es lo único que nos podemos gloriar, de conocer a Jesús, ¿sí? Cada uno llevará su propia carga. ¿No deberíamos llevar los unos las cargas de los otros, dijo anteriormente? ¿A qué se referirá esta carga? Porque si aquí dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y aquí, cada uno llevará su propia carga. Es como una contradicción, ¿o no? ¿Será Aparente pecado? Como el ¿Será su resultado pecado? ¿El pecado? pecado, dicen por acá, mi hermana Ingrid. el resultado de sus obras, porque eso es lo que hay que medir y hacerse cargo. En este caso, Bien, espirituales. bien. Fíjense cómo lo traduce la NTV. Pues cada uno es responsable de su propia conducta, de lo que hace, de lo que comete, a fin de cuentas, tal como comentaban, ¿sí? Está bien. A eso se refiere. Yo no puedo pedirle a mi hermano que sea responsable de mis actos. Yo soy responsable de mis propios actos, ¿sí? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿sí? Qué bueno que Pablo dice en la palabra. Pudo haber dicho, y el que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No, el que es enseñado en la palabra. O sea, ¿cómo debemos responder a los que enseñan? Bueno, haciendo partícipe de toda buena cosa, pero al que enseña la palabra, no a los falsos maestros que estaban atacando a la iglesia de Gálatas. No engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Uno siempre ocupa este versículo, bueno, digo siempre generalizando, o lo ha escuchado para decir, si usted peca, va a cosechar pecado o cosas así. Pero en el contexto, Pablo está hablando del falso evangelio, de las obras. ¿Y qué dice Pablo que produce ese falso evangelio? Muerte y maldición.
produce muerte y maldición. ¿Sí? Pero el fruto del Espíritu, que es algo que se siembra, fíjense la terminología que ocupa Pablo. Pablo habló el capítulo 5, fruto del Espíritu, de sembrar ese fruto. Y aquí también está hablando de sembrar, de cosechar, de segar. Está dentro de un lenguaje, ¿sí? De un lenguaje. Y Pablo dice, todo lo que el hombre siembre va a segar. Podemos sembrar, puede Dios sembrar frutos en nosotros y va a producir vida, pero también pueden haber obras de la carne, como dijo en el capítulo 5. Fíjense, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí les puedo hacer una pregunta, hermanos. ¿Dónde está sembrando usted? No me refiero a sembrar de pactar dinero y esas cosas. Me refiero cuando Pablo dice el que siembra para su carne, es donde estamos dando nuestra vida, en qué invertimos recursos, en qué invertimos tiempo, en qué invertimos nuestra fuerza, en qué invertimos nuestros talentos, nuestros dones, en dónde estamos invirtiendo nuestros frutos, para nuestra propia carne, para nuestro propio orgullo, o estamos invirtiendo en el espíritu. Dice, mas el que siembra para el espíritu. Eso es algo que hacemos, eso es algo nuestro. ¿Sembramos para el espíritu? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en el espíritu, para el espíritu? Y es a raíz de esto que Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué sería hacer el bien entonces? Sembrar para el espíritu. Eso es hacer el bien. En este contexto de no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien es sembrar para el espíritu. No nos cansemos de eso, dice. O sea, hagámoslo y no nos cansemos de hacerlo. ¿Qué sería sembrar para el espíritu? Orar, leer, congregarnos, ¿verdad? Arrepentirnos, pedir perdón, aprender, gastar dinero en las cosas que nos hacen bien. Tendemos a ser muy malos administradores de nuestros recursos. Gastamos en muchas cosas, pero ¿cuándo fue la última vez que se compró algún libro de literatura cristiana, por ejemplo? Tal vez hace harto rato que no lo hacemos. Y aunque sí, la literatura en Chile es cara, hay libros que valen 3.000 pesos en algunas librerías, 5.000 pesos. Y si somos sinceros, gastamos mucho más en cosas que no aprovechan. ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Qué consumimos en la televisión, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo gastamos viendo series y películas en vez de estar estudiando, orando o haciendo otras cosas? ¿Cuánto de nuestro tiempo invertimos en relaciones que nos hacen daño en vez de juntarnos con personas que nos hagan bien, que nos edifiquen? Todo esto nos debe hacer reflexionar esta porción, ¿sí? Fíjense. Así que según tengamos oportunidad, a la luz de este contexto, de acá, fíjense, todo esto es en este contexto, de reprender al que está haciendo mal, de restaurarlo, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de hacer partícipe de todo bien al que enseña la palabra, de sembrar para el espíritu, de no cansarnos de hacer el bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y fíjense acá, mayormente a los de la familia de la fe. Estamos por terminar, sé que ya estamos 4 minutos pasados, pero estamos a punto de terminar y prefiero pasarme ahora un par de minutitos que gastar un lunes más y robarle ahí más, bueno, no es robarle, pero así que si me permiten extender un par de minutitos para terminar el tema y dar por cerrado el módulo. Amén. Esto, mayormente a los de la familia de la fe. Hay iglesias que tienen planes sociales para atender a gente de calle, para ir a hogares de ancianos, hogares de niños, cárceles, gastan sus recursos en eso. No estoy, ojo, quiero ser cuidadoso, no estoy diciendo que está mal. ¿A la Biblia nos llama eso? Sí. Pero el problema es que muchas de estas iglesias, o no todas, evidentemente, gastan tiempo, recursos y mueven a las personas a ayudar a la gente de afuera cuando en su iglesia tienen necesidad. En su iglesia hay viudas, hay ancianos,
hay gente que no le alcanza hasta para llegar a fin de mes, hay gente que tiene necesidades. ¿Qué dice la Biblia? Que eso está mal, que eso está mal. Nosotros debemos atender a la familia de la fe y luego afuera. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y en esto conocerá el mundo que ustedes son hijos de Dios. En el amor que tengan a los de afuera, no. En el amor que se tengan los unos a los otros. Si amamos al mundo, pero entre nosotros no nos amamos, ¿de qué sirve? De nada. No aprovecha. Por eso, dentro del orden bíblico, la iglesia se sustenta a sí misma en todo el sentido, tanto para proveer para los gastos de la iglesia, en lo que sea posible también sustentar a quienes están por delante, sustentar a que ellos tengan necesidad o proveer a las necesidades de los hermanos de la iglesia y luego hacia afuera. La iglesia debe atender las necesidades de su iglesia, de sus necesidades, sus hermanos, y luego a los de afuera, ¿sí? Mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí no lo percibimos, pero en el original de seguro Pablo sí escribió con letras más grandes. Incluso, fíjense la NTV, escribe con letras distintas esta parte. De mi propia mano, o de puño y letra. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quieren llevar un evangelio liviano, un evangelio light, un evangelio que no produzca persecución, un evangelio que esté bien políticamente, que no trate mal a los gays, que no hable de los homosexuales, que no hable del aborto, que esté a favor de todo, que sea liberal, que no critique a nadie. Están haciendo lo mismo que estos falsos maestros. El verdadero evangelio va a sufrir. Eso es las marcas del evangelio. Vamos a sufrir, ¿sí? Ahora, no significa que todos los que sufran son verdaderos, no. No, para nada. Pero parte de las características del verdadero es que va a sufrir, ¿sí? Me perdí. Acá, 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, son hipócritas. Son hipócritas. Por ejemplo, rápidamente, los adventistas. Ellos dicen, nosotros guardamos la ley porque guardamos el sábado. Mentira. Tienen culto el sábado, pero ellos caminan, salen, toman la micro, conducen, hacen trabajo, cocinan. Están desobedeciendo la ley. Ningún adventista, hermanos, ningún adventista cumple la ley. Es un mentiroso, es un hipócrita. Primero, porque no es el Shabbat. Él no guarda el Shabbat. Lo único que hace es hacer culto el sábado, y eso no es Shabbat. Según la ley judía, tienen muchas restricciones, y ellos no la cumplen. Es más, tampoco se acomodan al calendario judío, que no es el mismo que nosotros. Ellos guardan el sábado nuestro, pero no el sábado de la ley. Porque si tuvieran que obedecer la ley, se tendrían que ajustar al calendario judío. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no van a parar un lunes de trabajar. No van a parar el viernes o cuando caiga. ¿Sí? Cuando caiga. No lo van a hacer. Entonces, no lo hacen. Y ninguno lo hace. Ni el católico, ni el mormón, ni nadie. Nadie. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, para tener seguidores. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, estamos muertos y somos enemigos, dice Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios, esta es la iglesia, ¿verdad? Todo el pueblo de creyentes. De aquí en adelante, eh, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, ya déjense de molestar, arrepiéntanse y sigan a Cristo, como lo hicieron en un comienzo. Pero termina bien. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que así Pablo termina esta carta disciplinaria a la iglesia o a las iglesias de Galacia, ¿sí? En donde nos muestra, nos hace ver la gracia del Evangelio,
nos aplaca nuestro orgullo y nos hace reconsiderar nuestra vida espiritual. Si realmente estamos viviendo para la gloria de Dios, alimentando nuestro espíritu, o para nuestra propia carne, para nuestro propio orgullo, como lo muestra al final. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Si vivimos realmente vidas que den fruto, y eso es una obra del espíritu, o vivimos para la carne, satisfacer nuestro propio deseo. Que Dios nos ayude realmente a vivir para su gloria. Amén. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de terminar, de cerrar no solo la clase, sino el módulo y el año. ¿No? Estamos bien. Perfecto. Bueno, les doy gracias primeramente a Dios por ustedes, porque Dios puso en ustedes el querer como el hacer de permanecer. Dios los fortaleció. Dios nos ha hecho crecer a todos. Conversábamos el otro día en la reunión directiva y un hermano decía, después de Romanos nuestra vida no es igual. Sí, amén, definitivamente. Y no solo Romanos, todo el año y todo lo que Dios ha hecho con nosotros por medio del seminario. Así que Dios les fortalezca muchísimo, hermano. Les animo a perseverar. Esta es una forma de alimentar el espíritu, de sembrar para el espíritu. Y como Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Esto es hacer el bien. Así que Dios les fortalezca, les anime, que estos meses de vacaciones, de descanso, puedan ser muy provechosos, estudien, inviertan. Viene Navidad, probablemente algunos ya tienen listos regalos, algunos no han terminado, todavía no tengan regalos. Bueno, piensen en lo que hoy día aprendimos. Regale un libro. Es un muy buen regalo. ¿Sí? Muy buen regalo. Regálele a su hermano, a su pareja, a su esposo, un libro devocional, a sus hijos, un libro devocional, algún texto que enriquezca su vida. Como familia, regales, hay libros devocionales para hacer en familia, regálense eso. eh, bueno, invertamos para alimentar nuestro espíritu, ¿sí? Si podemos rescatar algo de la última clase y de Gálatas, es eso. Vivamos para la gloria de Dios, cultivando, sembrando para el espíritu. Sí, definitivamente, dice el hermano Boris y Yana, todo tiempo invertido en Dios es ganancia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que eso, Dios les bendiga, vamos a estar orando, bueno, que tengan una linda semana, una linda Navidad, recordando allí el sacrificio de el nacimiento de Jesús, y que sea realmente un tiempo de reflexión. Siempre es bonito, a mí me encanta la Navidad, me gusta muchísimo, muchísimo. Es una de mis épocas favoritas, porque quiera o no el mundo, tiene que recordar, o al menos tiene que escuchar a Jesús. Sí, lo tienen que hacer. Entonces, eso me gusta mucho. Y recordar, como dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Así que eso, la próxima semana, domingo, hay elecciones y la próxima es Navidad. Así que Dios nos bendiga, nos ayude y nos guíe para su gloria. Vamos a orar y cerrar la clase y este módulo y el año. Oremos. Amado Dios, muchísimas gracias te damos, Señor, porque si estamos acá, somos sinceros, lo reconocemos, Señor, humillado delante de ti, es porque tú nos has fortalecido, tú nos has dado la capacidad, tú nos has dado la fuerza, la disposición, has puesto el querer como el hacer en nosotros, y por tu gracia y por tu ayuda hemos podido responder a tu llamado, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque puedo ver tu gloria en ellos, Señor amado, cómo perseveran, cómo se esfuerzan, cómo han crecido, Señor, y no es más que tu gloria, tu obra en ellos, tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Gracias porque este periodo de estudio nos ha permitido ver tu palabra, ser expuesto a ella, crecer, Señor, y te pido que siga siendo así, Señor amado. Este año que termina, Señor amado, y el año que comienza, que puedan ser años realmente, o lo que resta, un tiempo de crecimiento, que podamos descansar este periodo donde no hay clases, prepararnos para el próximo ciclo, Señor, y que realmente podamos, como decía la última enseñanza, Señor amado, sembrar para el Espíritu, dedicar nuestra vida y todo lo que tenemos para tu gloria, Señor, para el crecimiento de tu iglesia, para el crecimiento de tu evangelio, Señor, para predicar tu palabra y para nosotros cultivar día a día una vida de comunión y adoración hacia ti, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, fortalécelo, Dios, y gracias por sus vidas nuevamente, Señor. Realmente puedo ver tu gloria en ellos, Señor. Que tu bendición quede con nosotros y que nos permitas día a día cultivar una vida de devoción a ti, que nuestros ojos día a día sean abiertos para que podamos contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Gracias
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Un abrazo. Les amo a todos y nos estamos viendo, ojalá Que el pronto. Señor. Ah, Sí, pronto. Bendiciones. Chao, chao. Chao a todos. chao. Chao, chao.